Ahora, nuestro último tema que vamos a ir desglosando es verificación de las escrituras. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos entender y comprender que la escritura a sí misma puede, digamos, verificarse o comprobarse a sí misma? Es interesante porque nosotros podemos ver, entender que todos los escritores de los libros de la Biblia, vaya, no vivieron, no fueron todos contemporáneos, pasaron muchos años desde que el libro se escribió hasta el último, y es interesante que lo que escribió un autor, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, una profecía que se iba a cumplir 100 o miles de años más adelante, sucede y aún así estas personas, la persona que vivió después, dice algo que la persona que vivió 100 200 años antes había escrito. Primeramente, entendemos que las escrituras afirman entre sí misma la escritura afirma haber sido inspirada. La frase Dios dijo o dijo Dios o alguna frase equivalente a esto se repite más de 2000 veces en la Biblia. Por ejemplo, yo quiero mencionar algunos versículos. Aquí es donde sí les pido un poco de paciencia. Estamos hablando de que la doctrina es nosotros tenemos que estudiarla y es algo que se tiene que hacer con mucha dedicación, mucha diligencia y cuidadosamente, ¿verdad? Hablar de doctrina, de enseñanza. Pero obviamente tenemos que recurrir a la misma palabra de Dios. Les voy a leer algunos versículos y ya sé que usted los quiera anotar o simplemente registrar, ¿verdad? O en su mente o irlo siguiendo ahí en su celular o en su Biblia. Voy a leer estas citas. Eh, Éxodo 24:4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Escribió todas las palabras, palabra de Dios, palabra de Jehová. Siguiente, Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová, hablando de Moisés, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Nuevamente, las palabras del pacto de parte de Dios. Josué 3:9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Nuevamente, ¿de quién eran las palabras? De Jehová nuestro Dios, dice este versículo. Segundo de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Quién ha enviado la palabra? El Señor. ¿Por medio de quién? De sus siervos los profetas. Isaías 34:16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Porque su boca mandó. Hablando del Señor Jehová, dice su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Y esto dice Isaías 34:16. Ahí mismo Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El mismo espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Nuevamente, la frase dijo Jehová. Ajá, recalca de una manera importante, dijo Jehová. Entonces, otra vez más, ¿verdad? Vemos esta frase, ¿verdad? Dijo Dios o dijo Jehová. Y unas citas más, Zacarías 7:12.
y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces habla aquí las palabras de Jehová de los ejércitos, por medio de los profetas, una vez más. Ahora, si vemos en Salmos o Proverbios, por ejemplo, también podemos encontrar varios versículos. Voy a mencionar uno nada más, de Salmos 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío. Dice las palabras de mi boca. Aquí está hablando el Señor, el Padre Celestial. Ahora, por ejemplo, el Salmo 119 es prácticamente un poema a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Usted va a leer en ese Salmo 119 de una manera tan poética, tan hermosa, exaltando los beneficios, las cualidades, los atributos, que es conocer la ley de Dios, que es aprenderla, enseñarla, vivirla, obedecerla, y los beneficios. Entonces, todo el Salmo 119 está dedicado exclusivamente a hablar de la misma escritura, de la palabra de Dios. Entonces le animamos a que usted también pueda meditar hablando de las escrituras. Este capítulo, Salmo 119, nos va a ayudar muchísimo en cuanto a esto que estamos diciendo. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Una vez más, hablando a sí misma, la palabra de Dios en este versículo. Ahora, vimos ahorita algunos versículos de todo el Antiguo Testamento, pero también nuestro Señor Jesucristo, en su vida terrenal, Él habló, afirmó, confirmó la palabra, los mandamientos que ya estaban dichos, ya estaban señalados desde el antiguo pacto, pero el Señor una vez más lo reafirma, hablando, ¿verdad? Si no fuera algo inspirado, no viniera de Dios, pues encontraríamos que Él no haría ni siquiera mención, pero sí lo hace. Por ejemplo, Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ajá, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a todos los escritos de todo el antiguo pacto, del Pentateuco, de los libros históricos. El Señor está hablando de todo esto que iba a tener un cumplimiento. Ajá. Ahora, Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿A qué escritura se está refiriendo? Bueno, a los escritos de los profetas, a los escritos anteriores que fueron naturalmente escritos, realizados antes de la venida y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también Lucas 24:25, otra cita. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nuevamente, ¿a qué profetas se está refiriendo? Bueno, a los profetas que nosotros encontramos en la escritura, los profetas mayores, los profetas menores, aún los profetas que se mencionan, por ejemplo, en Reyes, en Samuel, que propiamente algunos de ellos no hay un libro que se llame así con su nombre, pero son profetas o fueron videntes, ¿verdad? Hombres de Dios que Dios los mandó, los envió a dar palabra. A todos ellos, ¿verdad? La Biblia nos ha dejado un registro de sus palabras, sus exhortaciones que venían de parte de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo les está exhortando que ellos no habían creído, ¿verdad? Que ellos eran insensatos o necios para creer esas palabras que venían de parte de Dios. Otra cita, Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí está hablando el Señor Jesucristo cuando Él estaba siendo sacrificado por nuestros pecados y nos da esta declaración. ¿Cómo se cumplirán las escrituras? Está hablando de que ya Él estaba afirmando, esto ya está escrito, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado
por la humanidad, por el pecado del hombre. Entonces, una vez más, él está hablando de las profecías mesiánicas, las profecías que apuntaban, ¿verdad?, a su venida, a su vida terrenal y a su sacrificio por nuestros pecados. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, en estos versículos, por mencionar algunos, él está confirmando, ¿verdad?, que la escritura que ya estaba dicha, ya había sido lanzada por los hombres de Dios, había sido registrada. Él está diciendo, todo esto ya estaba escrito acerca de mí, todo esto ya estaba dicho que iba a suceder. El Señor está confirmando que esa palabra venía del Señor y era necesario que se cumpliera. Entonces, dentro del mismo Nuevo Testamento, aún los apóstoles, después que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, ellos también confirman la palabra, la escritura. Por ejemplo, podemos leer a Timoteo, perdón, a Pablo en su segunda carta a Timoteo, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí Pablo, el apóstol Pablo está nuevamente afirmando, guiado, instruido, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. También, nuevamente, recapitulando el versículo anterior, bueno, que ya habíamos mencionado, segunda carta de Pedro 1:21, dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, tanto Pablo como Pedro dicen, todo lo que ya está escrito fue traído, fue expresado por el Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios, por medio de sus instrumentos, los hombres santos de Dios. Otra cita más, los apóstoles confirmando la palabra o las escrituras. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjese, aquí está hablando de algo que, bueno, la historia que sucedió nuevamente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y que ellos están recordando, ¿verdad?, esta escritura, que era necesario que así se cumpliese en este tiempo, en el Nuevo Testamento. Ahora, una cita más, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus santos profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí los apóstoles hablando, los apóstoles confirmando las escrituras del antiguo pacto, hablando ellos en ese momento cuando se estaba escribiendo el nuevo pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces nosotros entendemos, hay una relación perfecta, ¿no? Lo que Dios habló en el Antiguo Testamento se cumple, lo que habló en el Antiguo se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios es un Dios perfecto, un Dios que todo ya lo tiene perfectamente planificado, ¿verdad? Y también encontramos aquí eh, que tienen, dice nuestro libro, tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Ahorita ya vemos que la Biblia afirma ser inspirada. Los versículos se confirman, se afirman unos a otros, encontramos una relación, pero también dice, tiene toda la apariencia de ser inspiradas. Cuando usted piensa en la palabra apariencia, ¿qué le viene a la mente? Cuando usted escucha la palabra apariencia, ¿verdad? Podemos tener una respuesta, pues, personal, ¿verdad? Pero hablar de apariencias es algo que a lo mejor ni siquiera tenemos que profundizar para ya tener una idea en nuestra mente, ¿no es cierto?
Entonces, así es con la escritura. Primeramente, aquí algo que vamos a ver, hay una exactitud en las escrituras. La, 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 ex- la gran, bueno, las verdades que nosotros conforme vamos avanzando, vamos creciendo y cada vez pues nos llenamos a lo mejor la cabeza de muchas cosas, tanto ideas como conocimientos, como verdades. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela, se nos habla, ¿no? El origen del universo, el origen de las especies, de cómo es que todo esto llegó a existir, que si la Tierra, ahorita conocemos la Tierra es redonda, la Tierra gira alrededor del Sol, en su sistema solar. Todas estas cosas que nosotros vamos conociendo conforme más avanzamos y crecemos y más nos profundizamos en la materia, pues tenemos una idea más clara de las cosas, pero hablar de, por ejemplo, que la Biblia o las Escrituras hay una exactitud, es que mucho antes de que el hombre descubriera, por ejemplo, que la Tierra era redonda o achatada, no 100% redonda, la Biblia ya nos lo decía en Isaías. Por ejemplo, nosotros entendemos que Dios los diseñó así, es un diseño perfecto. La Biblia nos habla cómo es que el mundo llegó a existir, la creación. La Biblia es exacta. La Biblia nos aporta el conocimiento antes que nosotros o que el hombre pueda descubrir. El Señor ya nos lo había dicho en la Escritura. Por eso decíamos, teníamos que ir a la Biblia para que Dios nos dé la revelación de esa palabra. Hay una unidad. La Biblia fue escrita por más de 40 diferentes autores, diferentes escritores, en un periodo aproximadamente de 1600 años, desde que se escribió el primer libro hasta el último, 1600 años, y en todos los escritos encontramos una interacción y una unidad perfecta, completa. Ahora, también la Biblia es un libro que nosotros podemos leer y releer tantas veces lo hagamos y nunca vamos a terminar de profundizar al 100% de la esencia, los escritos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que no es una característica que no tiene ningún otro libro. Nosotros podemos leer, no sé, un libro de historia, una novela, cualquier género literario que nosotros podamos escoger y leer. No vamos a tener esta característica como lo tiene la palabra de Dios. Ahora también su extraordinaria circulación en cuanto a que la Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas como en ningún otro libro de la historia. Ajá, la Biblia, y se ha leído en muchísimas naciones, muchísimos países. La escritura, la palabra de Dios es el más antiguo, pero a la vez es el más moderno. La Biblia es más actual, alguien ha dicho, ¿no? Es más actual que el periódico de mañana. La Biblia ya te dice qué es lo que va a suceder. El mundo especula, el mundo piensa cómo va a ser mañana, cómo va a ser el fin del mundo, cuando la Biblia ya te lo dice, te lo está anticipando. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la Escritura y conocer qué es lo que Dios dice. Y tú y yo podemos tener la seguridad que si la Biblia lo afirma, es algo que va a suceder, es algo que va a ocurrir. Ajá. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender. La Biblia es más actual que cualquier otra cosa. Y también su preservación a pesar de la oposición. Ajá. La Biblia ha sido uno de los libros más atacados a la fecha. La Biblia y los principios que contiene es algo de lo más atacado, ¿no? Por ejemplo, hablar ahorita de la ideología de género, que los homosexuales, las lesbianas, todo este movimiento LGBT que pelean por sus derechos. Algunos han dicho, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Unos pueden tener una opinión, ¿verdad? Pero al final toda opinión se puede respetar, pero
¿cómo decirlo? En un sentido, se puede respetar esa opinión, pero nunca va a pasar por encima de los principios de Dios. Rápidamente te comento, yo veía en una entrevista que le hacían a, a Paco del Toro cuando él hizo la película Pink. Si tú ya viste esa película, eh, sabrás que habla acerca de la realidad que es sobre las parejas homosexuales que quieren adoptar. Y toda esta película pues da un mensaje bien, bien tremendo, ¿verdad? Acerca de los principios bíblicos. Cuando él lo estaban entrevistando en cierto programa aquí en México, yo vi esa entrevista y cuando le dicen, tú hiciste esta película y tú, creaste el guión y la temática y quiero que tú, me digas, eh, ¿la homosexualidad, es buena o es mala? ¿Qué dices tú? Y cuando él responde me llamó la atención porque él dijo, bueno, no, no, no te voy a decir lo que digo yo, te voy a decir lo que dice Dios en su palabra. Y él empezó a hablar, ¿verdad?, con fundamento acerca en la escritura de lo que Dios dice acerca de este tema, por ejemplo, ¿no? De hablar de qué dice Dios de que si la homosexualidad es pecado o no. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que Dios dice no está sujeto a que si te parece o no te parece, si lo quieres creer o no creer, sino que simplemente es algo que ya está dicho, es algo que ya está escrito. Y el hecho de que tú no lo quieras aceptar o no lo quieras creer, no significa que tú dejes de recibir los efectos de tus decisiones y más allá pues, sobrepasando los lineamientos o las leyes del propio creador, ¿verdad? Entonces, en algún momento yo les he compartido a algunos amigos, a algunos hermanos, decir, es como cuando tú dices, yo no creo en la ley de la gravedad y yo no lo voy a creer, yo no lo acepto, yo tengo mis propios ideales y demás. Pero el hecho de que tú no lo creas, si tú te subes a la azotea de tu casa y te dejas caer, simplemente porque tú no crees en esa ley, no significa que no vas a sufrir las consecuencias o los efectos, ¿verdad? De tu necedad o tu incredulidad. Lo mismo sucede con los principios de Dios en su palabra, aunque el mundo trate de taparlos, aunque el mundo trate de decir que no es cierto y que esto ya no, eso era para tiempos antiguos, se creía antes y ahora ya no. Bueno, el hecho de que la gente lo diga, la gente puede decir cualquier cosa, pero al final la escritura y la palabra de Dios son principios que trascienden el tiempo, la cultura, trascienden todo. Entonces, esto es algo que la Biblia nos enseña y si nosotros entre más nos expongamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a entender, ¿verdad?, la esencia de ese escritor, de quién inspiró a esos hombres y finalmente entenderemos que la esencia de todo esto es que Dios nos ama y que Dios desea el bien para la humanidad. Dios desea el bien para las familias, para cada uno de nosotros como personas. Y vaya, no sé por qué tomé un poquito más de tiempo en hablar esto, pero creo que es importante aterrizarlo, ¿verdad? En todo esto de que la Biblia tiene importancia y relevancia para nuestros días. Por eso es que es importante que tú y yo pues lo procuremos y procuremos su lectura y profundizar para conocer a ese Dios que inspiró a esos hombres de las Escrituras para ser también edificados en nuestro interior.